Hoy es 1 de junio del 2026 y nosotras continuamos por la gracia y la misericordia de Dios meditando en la palabra del Señor. Te recuerdo que tú antes lees y meditas y luego juntas meditamos en cada capítulo. De esa manera avanzamos. Comencemos entonces con Job, capítulo 7. Job dirige sus siguientes palabras a Dios. Oró haciendo una reflexión sobre lo que es la vida del hombre en la tierra. En el versículo 11 dice: Por eso no puedo quedarme callado. En mi dolor y amargura voy a dar rienda suelta a mis quejas. En repetidas ocasiones, Job se refiere a la angustia y amargura de su espíritu y su alma. Recordemos que Job sufrió profundamente en todos los sentidos, pues físicamente había perdido bienes materiales, riquezas, también a sus hijos. También fue afectada su salud. Socialmente se le apartó de sus amigos y su familia. Espiritualmente se sintió abandonado por Dios. Creyendo que el Señor se había vuelto contra él, afligido en todos los sentidos, Job experimentó una amplia gama de emociones: soledad, dolor, abandono, miedos, rechazo, desesperanza. Tanto así que el versículo 15 dice que su alma quiso la muerte más que sus huesos. En el versículo 20, Job dice: Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Job consideró la posibilidad de que sus consejeros tuvieran razón, que Dios hubiera descargado su enojo contra él debido a alguna transgresión desconocida. Esta puede ser una preocupación nuestra si hemos pecado, pero su palabra nos brinda esperanza. A través de la palabra de Dios obtenemos fe, paz, tranquilidad. Todas sus promesas nos ayudan. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Job, capítulo 8. Bildad dice a Jacob: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas, y tus palabras serán como viento huracanado? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Para Bildad, el evento por el cual estaba pasando Job era debido a que Dios había descargado su enojo contra él a causa de algún pecado. Si Job fuera recto en verdad, Dios lo vindicaría. Es decir, restablecería todo cuanto le había quitado, incluso su salud. Esto pensaba Bildad, y es común en nuestras iglesias cuando vemos a alguno de nosotros con enfermedad o pasando por algún tipo de prueba, decir que fue porque cometió un pecado. Olvidamos que Dios tiene el control de todas las cosas y nos puede estar probando nuestra fe, nuestro corazón. Es difícil comprender que Dios permita que un creyente atraviese por pruebas y aflicciones, pero recordemos que hace parte del proceso por el cual nuestra fe debe ser probada para formar nuestro carácter. Santiago capítulo 1 versículo 4 dice: Así pues, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza
las dificultades. Job capítulo 9. Job dice: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podré responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Mujer, ¿quién puede ser perfecto, más sabio, más santo, más grande que Dios? No hay quien. ¿Alguna de nosotras puede acaso contender con Dios por algo y vencer la sabiduría, su soberanía, su santidad? Job comprendió todas estas cosas. El versículo 17 nos dice que Job sentía que Dios había aumentado sus heridas sin causa, llenándolo de amarguras. Job se sentía impotente ante el silencio prolongado de Dios en medio de su situación dolorosa. Los versículos 32 y 33 dicen: yo no puedo encararme con Dios como con otro hombre, ni decirle que vayamos los dos a un tribunal. Ojalá entre nosotros hubiera un juez que tuviera autoridad entre los dos, que impidiera que Dios me siga castigando. Mujer, nosotras tenemos gran esperanza, pues tenemos un gran mediador delante de Dios, y es el Señor Jesucristo. Porque mediante su muerte y resurrección, el Señor Jesús le devuelve al creyente la comunión con Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Job capítulo 10. Job continúa lamentando su condición. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios: no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos? Job, cada vez que hablaba a Dios, preguntándole por qué de su aflicción, por qué de su castigo, preguntándole el porqué de su silencio. Pero entre todo lo que ha preguntado, hablado Job a Dios, no le ha pedido que lo sane. Vemos una relación permanente en la que Job aparentemente está haciendo un monólogo, pero Dios está viendo y está escuchando. Sin embargo, el apóstol Pablo alienta a los creyentes en el Nuevo Testamento a gloriarse incluso en el sufrimiento. Lee como complemento 2 de Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4. Mientras yo te dejo con 2 de Corintios capítulo 1 versículo 5, donde dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Jesucristo es nuestro consolador. Te invito para que continúes meditando en Job capítulos 11 al 14. Que Dios te bendiga.